Muy buenos días. Hoy, en el día 273, leeremos los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo. Estos tres capítulos que vamos a leer son conocidos como el Sermón del Monte. Comencemos. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes su ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo el cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer
dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora leeremos el capítulo 6. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues deis limonas, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas,
sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amar al otro, o estimar al uno y menospreciar al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Ahora leeremos el capítulo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Y porque mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compara a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le comparará a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos tres capítulos que hemos leído. Para poder entrar en el contexto de estos tres capítulos que, como les dije al comienzo, se les denomina el Sermón del Monte, vamos a leer el versículo 1 del capítulo 5 de Mateo, que nos da cuenta de a quién estaba dirigido este sermón, es decir, estos tres capítulos. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Ahí está hablando a sus discípulos, especialmente está dirigido a ellos. Y en este sermón del monte, Jesús nos está hablando de cómo debemos vivir aquellos que hemos decidido ser sus discípulos, que hemos decidido vivir para Él. Y es que acá Él nos enseña la manera como se debe vivir en el reino de Dios, que es una vida contracultura. Es una vida contraria a cómo se vive en este sistema mundo. Vamos a mirar por qué. En primer lugar, nos habla de las bienaventuranzas, que están desde el versículo 1 al 12. Acá en este mundo dicen que es dichoso, porque eso es lo que significa la palabra bienaventurado, dichoso, doblemente feliz, el que tiene mucho dinero, el que se ríe, el que goza de placeres, pero en esta contracultura, en este reino de los cielos, el Señor nos dice realmente lo que es ser bienaventurado. Y ser bienaventurado es primero el que es pobre de espíritu, el que sabe que necesita a Dios, el que reconoce que su corazón no puede vivir sin Dios. Esa persona es muy feliz porque tiene la ayuda y el favor de Dios, pero también aquel que llora por su pecado, que reconoce que necesita la ayuda y el favor de Dios. También es bienaventurado los mansos, aquellos que son o permiten que sea Dios quien controle sus vidas, que le entregan al Señor, que hacen de Dios su Señor y le entregan a Dios su corazón. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquellos que buscan a Dios, que buscan su palabra, que buscan su favor, que buscan conocerle. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pero este mundo no dice que bienaventurados los mansos, sino aquellos soberbios, aquellos que se levantan en contra de otros, aquellos que saben hacer las cosas a su manera. Mientras que en el reino de los cielos dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, aquellos que ayudan a que otros conozcan el reino de los cielos, aquellos que llevan la paz de las buenas nuevas. Bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan, os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. También nos dice la Biblia que nosotros somos la sal de la tierra, y eso lo vemos en el versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Estamos en un mundo lleno de corrupción, un mundo que necesita esa sal para evitar que se propague esa corrupción. Usted y yo somos llamados a ser esa sal. ¿Y cómo somos esa sal? Somos esa sal cuando damos una vida de ejemplo, de testimonio, pero también
cuando inyectamos esa sal en otros. ¿Y cómo inyectamos esa sal en otros? Cuando predicamos el Evangelio de Cristo, cuando llevamos a otros a conocer a Cristo. También nos dice el Señor, ustedes son la luz del mundo. Y nos dice acá en los versículos 14 al 16 que una luz no se puede esconder debajo de una cama, que una luz se coloca arriba para que alumbren a todos los que están en esa casa. En el hogar donde usted y yo vivimos, tenemos que reflejar a Cristo, tenemos que alumbrar a los demás cómo se vive para Cristo, modelar en el trabajo donde estamos. También nos dice, nos habla el Señor acerca de la ofrenda o la ofensa. Y es que aquí, en este pasaje del 21 al 26, nos habla de que si nosotros queremos ir a presentar una ofrenda al Señor, pero si hay un hermano que tiene algo en contra de nosotros o nosotros algo en contra del hermano, que vayamos primero y hablemos con él antes de presentar la ofrenda. Lo que significa que para Dios es más importante el obedecer que los muchos sacrificios, como ya lo dice su palabra, versículo 24, dice así, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Me pasé la de Jesús y la ley, donde en el versículo 17 al 20 nos muestra que Jesús no vino a abrogar la ley, al contrario, en el versículo 19 dice la palabra, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños, así será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Somos llamados no solo a enseñar, sino también a vivir la palabra para que a través de nuestra moderación muchos conozcan y vengan a Dios. Jesús fue uno que modeló cómo vivir de acuerdo a la voluntad del Padre. También el Señor nos habla de tener cuidado con el adulterio, y eso lo vemos en los versículos 27 al 32, a lo cual leeré el 28. Dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Qué importante es que guardemos el corazón, que guardemos las intenciones, las motivaciones, nuestras miradas, que podamos entregar todo al Señor. Si miramos completo el sermón del monte, es un estándar tan alto que nadie lo puede alcanzar. Y entonces diremos, ¿y entonces por qué Dios lo pide? Porque solo lo podremos alcanzar con la ayuda y el favor de Dios, cuando el Espíritu Santo dirige nuestra vida. Por eso tenemos que entregarle nuestra vida a Él. El Señor nos invita a que sea nuestro sí, sí y nuestro no, no. Que no digamos algo y después lo tiremos por la borda, sino que seamos verídicos en nuestras palabras. Por eso dice, usted no tienen que jurar ni por el cielo ni por la tierra, usted no tienen que hacer nada de eso, sino que en verdad sean personas de palabra. También el Señor nos enseña a amar a nuestros enemigos. Versículos 38 al 48. Él dice, mire, si ustedes aman a los que los aman, si ustedes saludan a los que los saludan, ¿qué recompensa tienen? Entonces Él nos dice, ustedes tienen que orar por los que los persiguen, tienen que amarlos, tienen que, aún si alguien le quita algo, dele lo otro, pero dice, no aborrezcan a nadie. En el capítulo 6 nos sigue enseñando una vida contra cultura. Nos dice el Señor, nos enseña a dar con el corazón. En el versículos 1 al 4, el Señor nos dice que cuando nosotros demos una ofrenda o cuando demos una limosna, que no sepa nuestra mano derecha lo que hizo nuestra izquierda o viceversa. Dios quiere que usted y yo vivamos de acuerdo a su voluntad y que no demos con hipocresía, sino con amor y de corazón. En los versículos 5 al 15, el Señor nos enseña cómo orar. Y allí nos dice que cuando oremos nos da varias como advertencias o nos exhorta acerca de que nosotros debemos hacerlo. Primero, no hacerlo como los hipócritas, no buscar que otros nos miren, que otros reconozcan que oramos. Entonces nos dice que cuando lo hagamos en nuestro aposento, que en secreto, que busquemos a Dios en secreto. Y también nos dice que cuando lo hagamos no usemos vanas repeticiones y nos enseña el Padre Nuestro que no es una oración para repetir, porque entonces no diría que no usemos vanas repeticiones, sino que es un modelo de oración. Eso significa que cuando nosotros oremos nos debemos dirigir al Padre.
Debemos saber que Él es superior. Por lo tanto, cuando te dirijas a Dios, no digas chuchito ni nada de eso, porque Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, Él es superior, Él es digno de toda honra, Él es digno de toda gloria, Él es digno de toda alabanza. Tengo que reconocer su señorío. Santificado sea tu nombre significa que debemos santificar, honrar el nombre de Dios. Venga a nosotros tu reino significa que usted debe desear conocer el reino de Dios, dejar que Él sea el rey de tu vida, entregarle a Él el señorío de tu vida y que Él tome el control de tu vida y que a partir de hoy Él va a ser el Señor, el que va a dirigir tus pasos. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero vivir de acuerdo a tus propósitos, rindo mis deseos, mis anhelos. Eso es lo que significa hacer tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Venga a nosotros tu reino, es decir, sea usted el que nos dirige. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Miren el momento en que llegan las peticiones, después de que yo lo he honrado, después de que yo le he entregado mi vida, después de que yo le he rendido todo, yo puedo pedirle lo que quiera. Y dice, perdona nuestras ofensas, pídele perdón, es de pedirle a Dios que limpie nuestro corazón. Pero dice, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, es decir, debemos perdonar a los demás. No nos dejes caer en tentación, decirle, Señor, guárdame del mal, guárdame de esta debilidad que tengo, guárdame de esto otro. Y dice, porque tuyo es el reino, entonces yo le debo honrar, yo le debo bendecir, yo le debo adorar. Entonces entiende que es un modelo, no una oración que debemos hacer. También la Biblia nos invita a ayunar en lo secreto. Resulta de que el ayuno es una práctica que Dios quiere, que una de las prácticas espirituales que Dios quiere que hagamos, pero que no la hagamos para ser vistos por los hombres, sino que cuando la hagamos sea en secreto, sea entre Dios y nosotros. También el Señor nos invita a mirar, a pensar cómo estamos mirando, porque acá en los versículos 22 al 23 nos dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Entonces en el versículo 23 nos dice de la siguiente manera, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán más las tinieblas? Si yo empiezo a ver todas las cosas desde la perspectiva de las tinieblas, mi vida está llena de tinieblas, pero si yo empiezo a ver las cosas desde la perspectiva de Dios, las cosas serán totalmente diferentes. En el versículo 24, el Señor nos invita a confrontarnos cuántos señores hay en nuestra vida, porque dice, ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrecen al uno o amar al otro, o estiman al uno y menospreciar al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. A veces enfocamos nuestra vida en conseguir, en conseguir, en conseguir y terminamos haciendo de eso nuestro Dios, nuestro Señor, y dejamos a Dios a un lado. Entonces el Señor nos invita a pensar quién es realmente nuestro Señor. Y también aquí nos invita a tener cuidado con el afán y la ansiedad, ya que a veces entramos en esto de las riquezas, nos preocupamos, nos llenamos de afanes porque nos llenamos de deudas, porque nos gastamos más de lo que tenemos, por una cantidad de situaciones de las cuales necesitamos aprender a descansar en Dios. Y en el capítulo 7, que es el último capítulo del Sermón del Monte, también nos enseña una vida contra cultura y nos habla allí del peligro de juzgar a los demás. Lo vemos en los versículos 1 al 6. Yo voy a leer el versículo 5 que dice así: Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Nos está hablando acá que todos necesitamos la ayuda de Dios. Todos nosotros somos seres pecadores, que si Dios por su misericordia no nos limpia, no seríamos nada ni nadie. Pero Dios en su misericordia nos ha mirado y nos ha lavado con su sangre. El Señor nos dice, tengamos mucho cuidado de estar mirando qué hacen los demás. No ese es nuestro llamado, a mirar qué hacen los demás, a juzgarlos, a señalarlos, porque cada uno de nosotros necesita la gracia y el favor de Dios. También nos habla de los tres niveles de la oración, versículos 7 al 11, donde dice, pedid, se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. No nos quedemos en el nivel de pedir, Señor, dame, Señor, necesito, Señor, sáname, Señor, dame un empleo, Señor, esto o aquello, sino que dice, suban del nivel de pedir al nivel de buscar, donde ustedes busquen la presencia de Dios, donde busquemos conocer a Dios, donde busquemos sus principios, pero dice,
y entran a otro nivel más, es de llamar, de entrar en intimidad, de entrar en adoración. Esos niveles están acá. También nos habla de la regla de oro en el versículo 12, donde dice, pues versículo 13, versículo 12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacedlas vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. La regla de oro se resume en trata a los demás como quieras ser tratado. Dios nos invita a que tengamos mucho cuidado en lo que hacemos a otros, porque debemos hacer a otros lo que quisiéramos que hicieran con nosotros. En los versículos 13 al 14 el Señor nos habla de la puerta estrecha. Nos dice, escojan la puerta estrecha. Versículo 14 dice, porque estrecha es la puerta y ancho el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Me habla de dos puertas, una puerta estrecha donde estoy buscando a Dios, donde como estoy explicándoles que estamos viendo una vida contracultura, la gente quiere andar por lo más fácil, la gente quiere andar por el camino ancho, por donde no tiene condiciones, donde puede hacer lo que quiera, donde puede vivir a su manera. Pero la puerta estrecha es esa puerta donde usted no está viviendo a su manera, está viviendo a la manera de Dios. Y el Señor nos dice, escojan esa puerta. También nos habla que por los frutos los conoceréis y nos dice, cuídense de los falsos maestros. Y en el versículo 16, eso está del 15 al 20, pero voy a leer el 16 que dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Entonces, yo no puedo pedirle un palo de naranjas que me dé mangos. Lo mismo, no puedo esperar que alguien que me esté enseñando la verdad puede vivir una vida contraria a la verdad. Dios dice, cuídese, porque el contexto de este que acaba de leer es guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Guardaos de aquellos que os quieren enseñar, pero viven una vida contraria a la palabra. También el Señor acá nos invita a cuestionarnos si somos conocidos o desconocidos por Dios. Y es que en el versículo 21 hasta el 23, empezando por el 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y habla de que el Señor a muchos dirán aquel día, apartados de mí, hacedores de maldad, que no os conozco. Qué triste es que Dios no nos conozca, porque no hay una intimidad de nosotros hacia Él. Y también nos cierra este sermón del monte con una invitación a guardar todo esto que nos enseñó. Y dice, mire, cualquiera que oye estas palabras, todo esto que les he dicho, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Y vienen vientos, vienen tempestades, y dan con ímpetu contra aquella casa, pero no se mueve porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y llegaron vientos y soplaron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque estaba edificada sobre la arena. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Qué tal tú? ¿Estás viviendo una vida contra cultura o te estás amoldando a este siglo? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.